preformado. A continuación hablaremos de la producción de inmunoglobulinas. Ahora comentaremos el proceso de producción de las inmunoglobulinas de la forma más breve posible. Las células B maduras, que vendría siendo esta, circula por los órganos linfoides secundarios en busca de sus antígenos. Aquí podemos ver la acción del antígeno en unión con la célula B. Tras encontrarlos, recibe ayuda de las células T, lo que abre varias posibilidades de desarrollo. Por un lado, puede iniciar el proceso de diferenciación plasmática, dando lugar a plasmablastos extrafoliculares y convertirse en células plasmáticas secretoras de IgM, como podemos ver aquí. Estas células no presentan mutaciones somáticas de los genes de inmunoglobulina y tienen una vida corta, pero son importantes en la respuesta inicial frente al antígeno. La segunda posibilidad es un desarrollo del establecimiento de un centro germinal, una estructura especializada en las que las células B, como podemos ver acá, pueden llevar a cabo distintas rondas de proliferación, acompañado por un proceso de maduración de la afinidad, es decir, un proceso iterativo por el que ocurren mutaciones somáticas, en los que los genes de las inmunoglobulinas resultarán en la selección de un grupo de células B que pueden unir antígenos con una alta especificidad. A continuación, se mencionarán los dos casos más importantes en los que los anticuerpos han estado participando. Como ya se había mencionado antes, la tecnología de los anticuerpos monoclonales se desarrolló gracias a que Milstein y Kolb investigaban los mecanismos moleculares de la generación de diversidad de los anticuerpos y necesitaban producir una célula B inmortal con especificidad conocida, para así poder analizar en detalle las mutaciones de los genes de las inmunoglobulinas. Para ello, fusionaron una línea de células de mieloma murino sensible a ciertos fármacos, con células de vaso de un animal inmunizado. Mediante este procedimiento, consiguieron seleccionar solamente las células híbridas y los clones con especificidad conocida. Su trabajo fue publicado en Nature en 1975 y 9 años más tarde recibieron el premio Nobel por este descubrimiento. Ahora tenemos las pruebas de anticuerpos para COVID-19. Estas pruebas se denominan test serológicos porque toman como muestra el suero de la sangre del paciente. Detectan anticuerpos de respuesta primaria. Como sabemos, la inmunoglobulina M es la primera inmunoglobulina que se produce como una respuesta inmunitaria. Si se detecta que existen los anticuerpos con afinidad al virus, es porque se han creado los receptores de antígeno para el virus y se puede confirmar que la persona es positiva para COVID-19 porque ya está estado en el organismo. Con IgG es lo mismo, solo que esta es de respuesta secundaria. Por último tenemos las conclusiones. Como conclusiones tenemos que las inmunoglobulinas tienen y son un potencial como biofármaco por el hecho de que pueden crear sus propios detectores de antígenos. También son importantes como parte del sistema inmunológico porque significan la segunda barrera de protección ante agentes dañinos para el organismo. Y su importancia en las pruebas rápidas de COVID-19 se ha visto disminuida por las pruebas de PCR, además de que al necesitar estar incubado en el cuerpo para poder detectarlo, ya no son la mejor opción como prevención. Gracias. Pues muchas gracias a Roger. Ahorita bien, abrimos la sección de preguntas y respuestas. Te pido, Roger, que te presentes y a sus compañeros que le pregunten a Roger.
pregunta para Roger. Quedó muy claro el tema. Adelante, Ana. No. Uy, Puede sonar un poco tonta la pregunta, pero entonces las inmunoglobulinas están así dispersas en por ejemplo, en nuestra sangre, o siempre van a estar asociadas a las células B, o cómo están en el cuerpo. Bueno, pues las inmunoglobulinas normalmente se encuentran en el... Ay, no es el aparato circulatorio linfático. Entonces, Ah, de ahí, digamos que van dependiendo de su función, porque pues como son 5, tienen diferentes funciones, se van dirigiendo a, a los sitios a los que, por así decirlo, les corresponden. ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y pues recuerda que ninguna pregunta es tonta. Tonto es no preguntar. Así que, ¿alguien más que quiera preguntar a Roger? Tenemos tiempo para una pregunta más nada más. Yo, Adelante, ¿quién fue? Bárbara, Adelante, Bárbara. tengo una mini pregunta y ya una pregunta más en forma. La primera es, ¿qué es un epítope? Y la segunda, con respecto a los ensayos serológicos, veo que algunos son, o sea, se toman como muestra la saliva y no la sangre. ¿Estos funcionan igual? Bueno, para el primero, el epítome, si no mal recuerdo así era la palabra, es es digamos la parte de unión del antígeno. O sea, el antígeno puede tener varias secciones en las que se une a diferentes anticuerpos. Entonces, pues, una de esas secciones individual, por así decirlo, es el epítome. Y lo otro, normalmente para las pruebas de PCR, cuando se toman pruebas, se toman de muestras de mucosa. O sea, y cuando te meten como que el tubito hasta el fondo, hasta donde yo sé. Pero no sabría decirte si también para las pruebas de anticuerpos se utilizan esas mucosas. Por lo que estoy investigando, solamente utilizan de pues la sangre como tal, porque pues por eso se les llaman test serológicos. Okay. Muchas gracias. Ok, Igual creo que Giselle levantó la mano y de igual manera hay una pregunta en el chat. A ver, Giselle, antes de pasar la pregunta en el chat, ¿quisieras hacer la tuya? Adelante. Sí, yo tenía una duda, o sea, entonces, ¿los anticuerpos solo van a servir para detectar enfermedades o se pueden o sea, un tratamiento con ellos o algo así? Pues los anticuerpos monoclonales pueden, o sea, sirven como técnicamente un biofármaco. Entonces, sí tienen ese uso de no solamente detectar enfermedades, sino también, pues, hay unos anticuerpos. Sí, creo que el IgG o el IgM activa de un sistema que se llama complemento, que es como una apoptosis para, digamos, la célula, el antígeno que entra. Entonces, pues digamos que no solamente sirven para detectar enfermedades, sino también para destruir antígenos. Pueden tener esa función. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Giselle. Aquí el compañero Luis pregunta, ¿qué es lo que propicia el cambio en la producción de anticuerpos? O sea, de la IgM a IgG, ambos anticuerpos mencionados responden al mismo antígeno. Ya con esta pregunta terminamos. El IgM es digamos,
el primer anticuerpo que se manda cuando se detecta la presencia de un antígeno en el organismo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Pues de su función más que nada. Como dije, el IgM pues es el primer como que anticuerpo mandado, entonces está destinado a que siempre va a tener la función de ser el primero en asistir al antígeno que entra. Y pues es más que nada debido a eso, a su función. O sea, el IgM es eso y el IgG pues sirve como segunda respuesta, por así decirlo. No sé si te respondí. Bueno, muchas gracias, Roger. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Aquí vamos a hablar sobre vacunas y corresponde a su compañera María. Buenas tardes, mi nombre es María del Carmen Tetcanul y el día de hoy voy a hablarles sobre las vacunas. Las vacunas son sustancias que se van a inducir en el cuerpo para prevenir una infección o controlar una enfermedad que está ocasionada por un patógeno, como puede ser un virus, una bacteria o un parásito. Las vacunas van a enseñar al cuerpo a cómo defenderse por medio de la generación de una respuesta inmune. Son biológicas ya que están hechas a partir de organismos vivos, o sea que tienen componentes que están derivados o relacionados con los patógenos de interés. Pueden administrarse en un rango pequeño de entre microgramos a miligramos. La inmunidad generada puede ir de 1 año a una protección de toda una vida. En respuesta a una infección, el sistema inmune innato va a ser el primero que va a responder, con el fin de eliminar a los patógenos por medio de una fagocitosis o una lisis. Pero dado que los patógenos han desarrollado estrategias para evitar esta respuesta, el sistema inmune adaptativo puede producir una respuesta altamente específica por medio de la generación de la inmunidad humoral y la inmunidad mediada por células. Los anticuerpos producidos por las células B son representativos de la inmunidad humoral. A pesar de la efectividad de los anticuerpos frente a infecciones, tiene limitaciones, como por ejemplo cuando los patógenos forman nichos intracelulares, por lo que hace difícil ser alcanzados por los anticuerpos. Y en este caso se va a requerir una respuesta inmune mediada por células que tiene como principal representante a las células T, que tienen 2 mecanismos para la eliminación de infecciones. El primero son los linfocitos T citotóxicos, que van a liberar proteínas citolíticas, y el segundo son las células auxiliares T, que van a inactivar a los macrófagos. Y en la parte inferior podemos ver la tabla que contiene a los diferentes agentes infecciosos que pueden ser eliminados por medio de respuestas inmunes que ya hemos visto. Después de una infección, algunas células T y B se van a mantener en el organismo como células T y B de memoria durante algunos años. En la figura A podemos observar la respuesta del sistema inmune adaptativo frente a una primera y una segunda infección. Durante la primera infección, las células T y B van a tardar en desarrollarse, por lo que va a permitir que los patógenos se proliferen y causen daño. Pero ya frente a una segunda infección, los anticuerpos que van a estar circulando y las células T de memoria van a responder rápidamente, evitando la diseminación del patógeno. Y en la figura B puede observarse cómo la aplicación de una vacuna va a inducir una respuesta inmune adaptativa
como lo haría una infección natural. Dada la administración subcutánea o intracelular, las APCs, que son células que presentan antígenos, o sea, los macrófagos o células dendríticas, van a tomar los componentes de la vacuna, dado que presentan PRRs, que son reconocimiento de patrones que van a reconocer a las PAMs, que son patrones moleculares asociados a patógenos. Las APCs se activan por la toma de antígenos y migran cerca de los ganglios linfáticos. Los antígenos entran una vez procesados y se presentan a los linfocitos, que se van a activar cuando se va a dar el reconocimiento y señales coestimulatorias apropiadas. Ahora, estas células T y B específicas antígenos se van a expandir clonalmente para producir múltiples células que van a reconocer al mismo tipo de antígeno, y además se forman las células T y B de memoria que van a proveer una protección a largo término que puede incluso durar durante toda la vida frente a infecciones con el patógeno. La base de las vacunas modernas se estableció hace poco más de 200 años con Edward Jenner, quien en 1796 inoculó material proveniente de pústulas de una mujer que ordeñaba leche que había experimentado previamente la viruela vacuna en un chico de 8 años, quien generó inmunidad frente a la viruela mortal, siendo esta la primera vacuna, y de ahí que sale que el término vacuna deriva del latín vaccinus, que significa derivado de la vaca. En el siglo XIX se desarrollaron vacunas para la cólera aviar, rabia, antrax, tétanos, peste bubónica y fiebre tifoidea. El siglo XX se conoció prácticamente como la época dorada para la vacunación, y entre las vacunas desarrolladas estaba la tuberculosis, tifus, polio, sarampión, neumonía, hepatitis B, rotavirus, entre otras 20. En el siglo XXI, las vacunas con mayor relevancia probadas son la influenza, papiloma humano, malaria, dengue y ébola. Las vacunas pueden clasificarse de acuerdo a su modo de aplicación. Las profilácticas previenen el desarrollo de una enfermedad, a diferencia de las terapéuticas que pueden utilizarse para tratar enfermedades que ya estén establecidas. De acuerdo a su fuente de antígeno, pueden ser patógenos vivos, inactivos, subunidades o ácidos nucleicos. Y debido a la enfermedad pueden tratar enfermedades infecciosas, el cáncer, enfermedades autoinmunes o alergias. Antes de la tecnología del ARN recombinante, las vacunas se hacían por atenuación de los microorganismos por medio de pases seriados y selección de cepas mutadas con reducida virulencia o toxicidad. Ejemplos actuales son vacunas para el polio oral, la combinación MMB, que es papera, sarampión, rubiola, y también para la tuberculosis. Tienen la ventaja que después de la administración pueden replicarse en el hospedador, lo que se traduce en pocas y bajas dosis, además de inmunidad humoral y mediada por células bastante duradera. Como desventaja es que pueden regresar una forma virulenta, por lo que es imposible utilizarse para la hepatitis viral, SIDA o tipos de cáncer. Respecto a las atenuadas genéticamente utilizadas para la vacuna de cólera oral, se realizan por medio de lesiones múltiples. El riesgo de reversión se reduce, sin embargo, siguen manteniendo las desventajas de las vacunas atenuadas clásicas. Las vacunas vectorizadas están creadas por tecnología recombinante, donde uno o más genes del organismo vector son reemplazados por genes protectivos del patógeno. Como ventajas, es que resultan en una eficiente y prolongada expresión de genes que codifican antígenos y que son fáciles de producir. Una desventaja es la prevalencia persistente de inmunidad al vector, dado que puede haber una neutralización, y el ejemplo para este tipo es la vacuna de la varicela. La inactivación de vacunas de bacterias o virus completos fue otro alcance temprano en la generación de vacunas. Se emplean agentes químicos y calor usualmente para la inactivación. Ejemplos son para la tosferina, cólera, fiebre y polio. Como desventajas está la pérdida de epítopos relevantes, por lo que no pueden ser reconocidos por los además de que requieren altas dosis. Las vacunas de subunidades de polisacáridos están hechas a partir de carbohidratos epítopos repetidos.
Dado que presentan pobre memoria inmunológica, se acoplan a cargadores proteicos que contienen epítopos de células T. Ejemplos incluyen meningocócica tipo C, neumocócica y Haemophilus influenzae tipo B. Las vacunas de subunidades recombinantes utilizan huéspedes heterólogos, como levaduras, bacterias, entre otros, para la expresión de antígenos proteicos. Ejemplos son el hepatitis B, cuyos antígenos se derivaron del plasma, y para el virus del papiloma humano. Como ventajas es que presentan seguridad, calidad consistente, alto rendimiento y fácil producción. Hablando de las vacunas de péptidos recombinantes, es posible incorporar la secuencia peptídica a través de fusión genética en un acarreador proteico. Tiene como ventajas que permite producir epítopos de antígenos tóxicos como parte de proteínas no tóxicas, además de una eficacia moderada. Dado la dificultad de producir epítopos peptídicos, aún no hay vacunas sintéticas basadas en péptidos. Sin embargo, su uso para la inmunoterapia para el cáncer se encuentra en fases clínicas. Para entender la complejidad, hay que distinguir a los dos tipos de epítopos: los epítopos basados en células B, dependientes de la conformación, por lo que necesitan identificarse y sintetizarse en la conformación correcta, y las basadas en células T, que tienen como requisito de unión a las moléculas MHC con una alta afinidad. La inmunización con vacunas de ácidos nucleicos envuelve la administración de material genético, ADN plasmídico o ARN mensajero. El antígeno es expresado en las células huésped, produciendo una respuesta inmune. Tiene la ventaja de la seguridad y las ventajas de las vacunas vivas recombinantes, y dado que presentan baja inmunogenicidad, requieren adyuvantes o sistemas de envío para potenciar la respuesta inmune frente a antígenos codificados por ADN. Las vacunas de ARN mensajero se aplican en la oncología para la expresión de mezclas de antígenos tumorales y para vacunas personalizadas. Presentan una inmunogenicidad mejorada debido a modificaciones químicas, optimización de secuencias o nanoacarreadores. Como desventaja es que tienen una naturaleza transitoria, que puede solucionarse con una autoamplificación del ARN. Vacunas terapéuticas utilizadas en el cáncer pueden ser antígenos asociados a tumores y enfocarse a células tumorales autólogas. La ventaja es que presentan un amplio rango de antígenos específicos, y la desventaja es que presentarán autoantígenos. Los neoantígenos emplean secuencias proteicas ausentes en tejidos sanos. Dado que son únicas para el individuo, se requiere una aproximación personalizada, lo que las vuelve costosas. Otros enfoques terapéuticos pueden ser las vacunas tolerogénicas, que suprimen respuestas inmunes indeseadas para enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple por medio de la generación de células T regulatorias. También está el tratamiento de alergias por medio de bajas dosis de antígenos. La manufacturación de vacunas está compuesta de varios pasos básicos. El primero es la generación del patógeno o la generación de una proteína recombinante derivada del patógeno. Los virus van a crecer en bacterias que pueden ser células primarias o líneas celulares continuas. Los patógenos bacterianos crecen en bioreactores con medios de cultivo para optimizar su rendimiento mientras se mantiene su integridad. El primer paso genera un banco de células maestro que funcionará como material de inicio para los futuros lotes de producción. El siguiente paso es liberar el antígeno del sustrato y aislarlo del ambiente usado para su crecimiento. Pueden ser virus libres, bacterias secretadas de células o células que contienen el antígeno. El siguiente paso es la purificación del antígeno. Para vacunas que están compuestas de proteínas recombinantes, pueden envolverse operaciones unitarias de cromatografía por columna y ultrafiltración. Para una vacuna viral inactiva, puede ser simplemente la inactivación sin mayor purificación. La formulación de la vacuna está diseñada para maximizar la estabilidad mientras hace la entrega de tal forma que permite una eficiente distribución. La formulación puede incluir adyuvantes que mejoran la respuesta inmune, estabilizadores para prolongar la vida útil y o conservantes para permitir la administración de multidosis. El estudio trata sobre los resultados de la fase clínica 3 de aplicar una vacuna peptídica recombinante candidata para la malaria.
Esta tenía como objetivo una proteína secretada en la tapa del esporozoito del parásito Plasmodium falciparum, donde se tomó parte de esta secuencia fusionándola y expresándola con HBsAg. La vacuna tenía como coadyuvante a AS01 y estaba dirigida a infantes de 5 a 17 meses y de 6 a 12 semanas. El periodo de duración del estudio fue de 3 a 4 años. Los resultados principales fueron que hubo una disminución de la eficacia y que no hubo una diferencia significativa entre recibir una dosis de refuerzo o no. Y como conclusión, se llegó a que la vacuna tiene potencial para controlar la malaria cuando se aplique junto con otras medidas efectivas. Las vacunas presentan las siguientes ventajas, que protegen a las personas frente a enfermedades, previenen epidemias y pandemias, evitan que el contagio de la enfermedad pase a otras personas, evitan el costo potencialmente mayor de tratar a pacientes infectados, y como desventajas es que no se garantiza que funcione ni proporcione una protección al 100%, que tienen posibles efectos secundarios, que generan costos para el sector salud o para los individuos, y que puede ser desagradable o doloroso el aplicar las dosis. Aunado a los crecientes tratamientos para el cáncer, se encuentra el incremento del uso de la tecnología del ADN recombinante para mejorar la producción. Las vacunas en un futuro podrían evitar enfermedades degenerativas como el Alzheimer e implementar prevención del abuso de drogas. Podemos concluir diciendo que los avances tecnológicos han permitido un desarrollo de vacunas con un enfoque más racional que empírico, una tendencia dirigida a más aplicaciones terapéuticas que profilácticas, además de proveer procesos más seguros y con menor costo para la producción de ciertos componentes. Bueno, pues muchas gracias a María por esta presentación. Abrimos este espacio para que dirijan sus preguntas hacia su compañera. Te pido, María, que si puedas prender tu micrófono y tu cámara. Allá tenemos a la primera. Adelante, Anaí. Carmen, habías mencionado que la vacuna puede ofrecer protección durante toda tu vida o durante un periodo. ¿Por qué se da esta situación? Depende mucho del tipo de vacunas que se esté generando. Por ejemplo, una vacuna que es seguida atenuada se va a seguir reproduciéndose dentro del organismo, y a comparación de una que está hecha por subunidades, o sea, por ejemplo, tiene como que un tiempo determinado de que se está produciendo, y por eso pues se requiere mayor cantidad de dosis. Depende mucho del tipo de vacuna y pues lo que se esté generando. Gracias. Muchas gracias, Anaí. Adelante, Diana. Yo tengo una pregunta con respecto a las vacunas profilácticas. Decías que esas se ponen antes de que se dé se introduzca la enfermedad, ¿no? O sea, que empiece la enfermedad. Pero no entiendo, o sea, si me la pongo, digamos que yo soy enferma y me pongo una de ese tipo de vacunas, ¿ya no me afectaría o bajaría el nivel en que me ayudaría con respecto a la vacuna? No sé si me expliqué. La verdad es que las vacunas, como ya hemos visto en el ejemplo de los gráficos, o sea, una vacuna va a estar simulando como que la respuesta inmune del cuerpo. Prácticamente entiendo que si aplicas una vacuna profiláctica, sí va a haber una respuesta, pero va a haber una respuesta similar a la que se daría en el propio organismo. Sin embargo, creo que va a tardar un poco de tiempo en darse, pero sí, o sea, sí va a actuar. Ok, gracias. Muchas gracias, Diana. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Nadie. Adelante, Anaí. Hola, otra vez por preguntar. Mencionas que podrían prevenir el Alzheimer y el abuso de drogas. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo podrían hacerlo las vacunas?
Bueno, al menos para el Alzheimer, dado que es como que una enfermedad autoinmune, lo que va a hacer es como que evitar que el propio organismo ataque por medio de, pues, en anticuerpos. ¿Y cuál era la otra pregunta? Perdón. ¿Por qué también podrían controlar el abuso de drogas o sustancias nocivas? La verdad sí lo leí, pero acabo de olvidar la razón. Si quisieras hacerme la pregunta en el foro, prometo responderla. Ah, ok, gracias. Muchas gracias, Anaí. Igual Karen puso al respecto la misma pregunta sobre las vacunas y el Alzheimer, ¿no? Yo creo que es un tema bastante interesante. La semana pasada no compartieron los artículos ni sus dudas en el foro, así que pues, estamos a tiempo todavía, ¿no? Y de igual manera, yo creo que este tema, pues sí es bastante interesante, ¿no? Ver el efecto que tendrían las drogas y las vacunas. Yo creo que sería un buen tema de discusión. Eh, ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo sí tendría una pregunta, María. ¿Cuáles son las dianas terapéuticas del cáncer y cómo actuarían esas vacunas, no? O sea, yo creo que ahí no me quedó un poquito claro de cuál sería la relación entre el cáncer o las dianas terapéuticas y las vacunas. ¿Podrías mencionarlo a mayor profundidad que en la presentación? Bueno, en sí las dianas terapéuticas van a ser los propios antígenos de los tumores de las personas. O Okay. sea, has visto que hay diferente cantidad de vacunas que se usan para tratar el cáncer. Hay algunas que, por ejemplo, es de los propios tumores de la persona y de ahí pues se identifican. Igual hay otro tratamiento que emplea antígenos externos. La verdad, o sea, la diana terapéutica en este caso es Ok. Bueno, pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, agradecemos a su compañera María por su exposición y damos pie a la siguiente exposición que es de ácidos nucleicos. Gaspar, ¿estás aquí? ¿Pudiste conectarte? Manifiéstate. Al parecer, creo que no. Bueno, me había comentado su compañero que estaba enfermo, así que eh, recomiendo que sus preguntas después de presentación se las dejemos en el foro. Vamos a continuar. Maestro, no, tiene sonido, no se escucha. Muchas gracias por comentar.
Ahorita vuelvo otra vez a ponerlo. No me fijé si puse el zoom. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Me presento. Soy Gaspar Benjamín Barrientos Calán y hoy les presentaré acerca de los ácidos nucleicos. Bueno, comenzando con un poco de historia, en 1869, Friedrich Mischer, entre sus experimentos, describió una sustancia aislada rica en fosfatos, sin azufre y resistente a proteasas, a la cual le llamó nucleína. En los años 20, Phoebus-Levin determinó la unidad básica del ADN, que está conformado por fosfato, azúcar y una base nitrogenada. Entre 1928 a 1952, los aportes otorgados por Griffith, Avery y la pareja Hershey y Chase, se logró determinar que el ADN es la molécula responsable de la herencia. Posterior a esto, Rosalind Franklin, Wilkins, Watson y Crick lograron dilucidar la estructura molecular de doble hélice del ADN. Actualmente, los avances en la tecnología del ADN han conducido al conocimiento de toda la información de una variedad de organismos. Los ácidos nucleicos representan una categoría destacada de biomoléculas. Este término incorpora tanto el ADN como el ARN. El ADN representa el depósito de información genética, se hace el genoma, y en virus el ARN reemplaza al ADN en este aspecto. En la mayoría de los seres, el ARN tiene un papel en la mediación de la conversión de información genética almacenada, o sea, los genes, en polipéptidos. Estructuralmente, los ácidos nucleicos son polímeros en los que el monómero básico recurrente es un nucleótido y a su vez estos constan de tres componentes: un grupo fosfato, una pentosa y una estructura cíclica que contiene nitrógeno. Mientras que el ARN es un polinucleótido monocatenario, por otro lado el ADN es una molécula de doble hebra que asume una estructura de doble hélice, en donde la secuencia de bases de cada cadena muestra complementariedad. Por ejemplo, donde haya una timina, la adenina se encuentra enfrente de ella. Esta estructura de doble hélice se estabiliza mediante enlaces de hidrógeno entre bases opuestas complementarias y mediante interacciones de apilamiento hidrófobo. La síntesis de estas moléculas se ejemplifica de manera general a lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, en donde vemos la replicación y transcripción de estas moléculas. El ARN tiene tres subcategorías: el ARN mensajero, que transporta la información de codificación genética desde el gen hasta el ribosoma, donde el polipéptido se sintetiza realmente. El segundo, el ARN ribosómico, que junto con una serie de proteínas forma el propio ribosoma. Por último, el ARN de transferencia, que funciona como una molécula adaptadora que transfiere un aminoácido específico a una cadena polipeptídica. Para la obtención de estas moléculas se realiza el siguiente procedimiento: la lisis celular, en donde el método más suave generalmente implica la incubación con enzimas que degradan la pared celular. Después de esto, sigue la extracción a base de disolventes, en las cuales podemos usar fenol o una mezcla de fenol con cloroformo. También se puede conseguir una purificación adicional con etanol o isopropanol mediante la precipitación selectiva de los ácidos nucleicos, así como la adición de enzimas ribonucleasas o una columna de oligo. Por último, la secuenciación tiene un papel central en los experimentos de clonación de ADN recombinante, así como en la determinación de los datos del genoma. Existen dos enfoques para secuenciar:
Este puede ser el método de secuenciación química o el método de secuenciación enzimática. El genoma se refiere a toda la información hereditaria presente en un organismo. Los genomas basados en ADN están organizados en gran parte o exclusivamente en cromosomas, siendo cada cromosoma una única molécula de ADN que alberga múltiples genes. Las bacterias normalmente albergan un cromosoma circular único. Muchas de estas también contienen ADN extracromosómico en forma de plásmidos. Las eucariotas, por su parte, poseen múltiples cromosomas lineales contenidos dentro de un núcleo celular. Los genomas de diferentes especies están organizados en diferentes números de cromosomas, y estos contienen regiones codificantes y no codificantes. En estrecha asociación existen elementos reguladores. Entre ellos existe una región promotora que las ARN polimerasas identifican y se unen, además de un punto de partida para la transcripción y un sitio de terminación. La secuencia intermedia, denominada como unidad transcripcional, a menudo contendrá secuencias de inicio y de finalización que dictan el tramo preciso que realmente es traducido en polipéptido. El detalle y la disposición de la estructura genética también es normalmente diferente en procariotas y eucariotas. En las procariotas, los genes de función se agrupan en operones, que generalmente están bajo el control de una sola región reguladora. Un ejemplo es el conocido operón LAC. El ARN mensajero del operón transcrito normalmente contiene información de secuencia codificante para varios polipéptidos, y dicho ARN mensajero se denomina policistrónico. La principal aplicación de los ácidos nucleicos es mediante la terapia génica. Para realizar esto, se pueden introducir en la célula blanco diferentes estructuras constituidas ya sea por ADN, como lo son los plásmidos, aptámeros o los oligonucleótidos, o por ARN, como lo son las ribosimas, el ARN de interferencia o los oligonucleótidos. Los plásmidos son estructuras de ADN de cadena doble que existen en procariotas. Pueden utilizarse como herramientas que lleven incorporados un promotor y el gen producto de la proteína deseada. Son relativamente fáciles de purificar y manipular. Tienen una rápida degradación y su expresión es temporaria. Inicialmente se utilizó solo para tratar enfermedades como la inmunodeficiencia combinada grave, pero actualmente incluye patologías como Parkinson y el Alzheimer. Los aptámeros, por su parte, son ácidos nucleicos que no existen naturalmente. Estos se sintetizan mediante diferentes cadenas de oligonucleótidos. Después se incuban con las moléculas blancos de interés para ser seleccionadas las que presenten mayor avidez de unión, y así amplificar los oligonucleótidos que presentan mayor afinidad. Estos aptámeros se han ensayado contra priones y contra infecciones como hepatitis C, HIV y hepatitis B. Los oligonucleótidos son ácidos nucleicos pequeños de cadena simple. Pueden impedir la expresión de una proteína específica. Pueden actuar uniéndose directamente al gen o pueden usarse como oligonucleótidos antisentido. Se han ensayado para el tratamiento de patologías como el cáncer y la atrofia muscular espinal. Las ribosimas son moléculas de ARN que presentan actividad enzimática. Existen ribosimas naturales y se pueden generar ribosimas sintéticas. Estas presentan la ventaja de ser específicas y poco inmunogénicas. Las dificultades para su uso terapéutico son su baja estabilidad. Sin embargo, estas moléculas han sido ensayadas en diferentes órganos, como músculo y cerebro. Basándonos en el proceso de splicing, las ribosimas no solo pueden eliminar los ARN mensajeros involucrados en una patología, sino que también pueden reparar el ARN mensajero del gen mutado a través del proceso trans-splicing.
El ARN de interferencia es un fenómeno natural que lleva a silenciar la expresión de un determinado gen. Las células de mamíferos se pueden transfectar con vectores o inyectar siRNA sintéticos. El efecto silenciador de genes es temporalmente limitado y los siRNA pueden ser degradados. Se realizan ensayos contra patología oncológica y contra infecciones como la del VIH. Entre los artículos dirigidos hacia la aplicación de los ácidos nucleicos, encontré este acerca de aptámeros. Si bien se ha demostrado que los anticuerpos son una opción ideal para muchas aplicaciones, algunas circunstancias clínicas hacen que los aptámeros sean una mejor opción por sus ventajas distintivas, que incluyen tamaño pequeño, bajo costo, síntesis uniforme, modificación personalizada y naturaleza de plantilla de ácido nucleico. Por ejemplo, la selección de anticuerpos para lípidos, carbohidratos y macromoléculas orgánicas ha dado como resultado una afinidad y especificidad mediocres. Actualmente, solo un fármaco aptámero, conocido como Macugen, ha sido aprobado por uso clínico por la FDA. A pesar de los muchos méritos de los aptámeros y la tecnología Celex, debido a sus desventajas como la complejidad del uso de Celex, la estabilidad de la molécula y la falta de inversión, estos aptámeros no han tenido una gran relevancia en el uso terapéutico. De igual manera se encontró el siguiente ejemplo para un diagnóstico prenatal no invasivo. Actualmente el diagnóstico prenatal requiere de muestras de células fetales por vías invasivas, como la amniocentesis y toma de muestras de vellosidad coriónica. Estudios previos han encontrado ácidos nucleicos libres en el plasma de sujetos normales, en pacientes con cáncer y mujeres embarazadas. Se han desarrollado nuevos ensayos para aislar y analizar ADN fetal en plasma materno. Existen varias ventajas al utilizar ADN fetal libre en plasma. La primera es que este se encuentra en muy altas concentraciones durante el embarazo. En segundo, la desaparición del ADN fetal libre en circulación materna es extremadamente rápida, por lo que el ADN fetal en plasma podría ser utilizado como un marcador en tiempo real para monitorización. Tercero, métodos como la PCR y sus derivados son altamente sensibles para la detección de ADN plasmático libre. Y por último, se ha demostrado que puede ser detectado desde la 5ª semana de embarazo, lo que lo haría útil para diagnósticos en patologías fetales mucho antes de que puedan ser detectadas por ultrasonido o posterior al nacimiento. ¿Cómo se encuentra el panorama de los ácidos nucleicos con respecto al COVID-19? Al principio de la pandemia, el uso de ácidos nucleicos para pruebas con PCR era la opción más factible debido a su sensibilidad. Sin embargo, en estudios actuales indican que la sensibilidad de detección no es ideal, debido a que solo 30 a 35% de los casos de COVID-19 tuvieron resultados positivos. Debido a esto, actualmente la detección de IgM e IgG contra COVID-19 es un método rápido y conveniente que se ha confirmado como la base para el diagnóstico de pacientes sospechosos de COVID-19. A pesar de esto, se realizan investigaciones para desarrollar vacunas con diferentes propuestas que se basan en tecnologías como ADN y ARN, subunidades proteicas, vectores virales, entre otros. En la siguiente gráfica se puede observar el número de vacunas que se encuentran en el desarrollo, en las que principalmente se encuentran las basadas en proteínas, seguidas de los vectores virales, y en tercer lugar tenemos lo que son los ácidos nucleicos. Basándonos en los artículos anteriores, algunas perspectivas acerca de estos compuestos son los siguientes. Los aptámeros de ácido nucleico funcionan excepcionalmente bien en términos de detección temprana, costo y sensibilidad bajo ciertas condiciones. Sin embargo, aún existen algunas desventajas para su aplicación a una gran escala,
Con el mayor desarrollo de la tecnología CELEX, así como los métodos de modificación de aptámeros, es muy probable que desempeñen un papel importante a futuro. El estudio de los ácidos nucleicos fetales libres abre nuevas posibilidades para estrategias en la detección de condiciones fetales que predispongan hacia una enfermedad, diagnóstico no invasivo o la severidad de la patología, entre otras aplicaciones. En conclusión, el uso de la tecnología de ácidos nucleicos se muestra como una opción que puede revolucionar la forma tradicional de tratar muchas enfermedades del presente. Aunque tengan una gran variedad de aplicaciones, esta debe de mejorar aspectos de tecnología y de las propias moléculas para alcanzar su máximo potencial. Muchas gracias por su atención. Como les comenté, su compañero Gaspar me comentó que estaba enfermo, así que las preguntas las podemos dejar para el foro. Y continuamos con la siguiente presentación, que estará a cargo de Ana Valeria. ¿Estás por aquí, Ana Valeria? Sí, aquí ando. Perfecto. Hola, buenas tardes, me llamo Ana Valeria y les voy a hablar sobre la terapia génica. Como bien saben, en las células de nuestro cuerpo desempeñan una función importante en nuestra salud. Algunas veces pueden ser defectuosos o parcialmente incompletos desde el nacimiento o puede cambiar o mutar durante la vida adulta. Cualquiera de estas variaciones puede interrumpir la manera en que se elaboran las proteínas, lo que puede conllevar a problemas de salud. Teniendo esto en cuenta, por décadas los científicos han estado buscando maneras de modificar genes o de sustituir genes defectuosos con genes saludables para tratar, curar o prevenir una enfermedad o afección médica. La terapia génica ha supuesto una revolución en la manera de abordar el tratamiento de las enfermedades genéticas. Pero, ¿qué es? Es una forma experimental de tratamiento que utiliza la transferencia de genes a la célula de un paciente para curar una enfermedad. La idea es modificar la información genética de la célula del paciente que es responsable de la enfermedad para que esa célula recupere su normalidad. Hay dos tipos de enfoque. Está la terapia génica somática, donde la corrección del defecto genético no se transmite a los descendientes, ya que la línea germinal no está siendo manipulada, y la terapia génica germinal, donde la inserción de un gen terapéutico es en óvulos, espermatozoides o en un óvulo fecundado. No hablaré de este enfoque ya que no se ha realizado en humanos porque la legislación actual lo prohíbe. La terapia génica somática se ha centrado sobre enfermedades hereditarias bien definidas cuyo defecto genético reside en un único gen, las llamadas enfermedades monogénicas. Las enfermedades provocadas por la alteración de más de un gen o por la falta de coordinación de varios genes son llamadas poligénicas. De momento se desestima la terapia génica para su posible tratamiento. Mediante la terapia génica, los científicos pueden hacer una de varias cosas dependiendo del problema existente. Pueden sustituir un gen que está ocasionando un trastorno de salud por uno sano, agregar genes que le ayuden al cuerpo a combatir o tratar la enfermedad, o desactivar los genes que estén ocasionando problemas. En 1980 se realiza el primer ensayo de terapia génica realizado en humanos, intentando curar a 2 enfermos de talasemia. Lamentablemente el intento no tuvo éxito. En 1989 se da la aprobación del primer protocolo clínico que implicaba la inserción de un gen en un ser humano. En 1990 se realizó el primer ensayo clínico de terapia génica con resultado exitoso, en una paciente de 4 años con deficiencia en adenosina desaminasa. Aunque los resultados fueron positivos, el tratamiento tuvo que ser repetido varias veces. En 1999 sucedió la primera muerte en un paciente como consecuencia directa de un tratamiento de terapia génica. Se cree que se debió a que recibió una dosis más elevada del vector que contenía la copia correcta del gen. A principios del año 2000 se logró con éxito un método de terapia génica que trata la inmunodeficiencia combinada grave X1 en el hombre. Los pacientes, 2 bebés, recibieron el tratamiento y tras 11 meses se presentaron un sistema inmunitario normal y sin efectos secundarios.
A continuación se muestra un cuadro que presenta un grupo de enfermedades de origen hereditario que pudieran ser tratadas con terapia génica y las células susceptibles de modificar en cada caso. Y a todo esto se han de estar preguntando, ¿cómo se lleva a cabo? Bueno, pues para empezar, el objetivo de esta terapia es introducir un gen funcional que pueda darle al organismo las instrucciones correctas para producir la proteína que necesita. Ahora, y entrando en el proceso, primero se identifica el gen defectuoso, luego se identifica la ubicación de las células afectadas en los tejidos u órganos del cuerpo, después se extraen las células del paciente, se crea un gen funcional, el cual contiene las instrucciones correctas para producir la proteína necesaria, se fabrica un vehículo de transporte, también conocido como vector, para insertar genes terapéuticos directamente dentro de la célula, y de esto se van a hablar un poco más adelante. Luego se introduce el gen funcional en el vector se mezcla con las células del paciente, las células del paciente se modifican genéticamente, las células modificadas se inyectan al paciente y por último se fabrican las proteínas. En la siguiente diapositiva hay una representación gráfica del proceso para que puedan apreciarlo mejor. Aquí se puede observar cómo se extraen las células del paciente, cómo también se está modificando un virus y cómo a ese virus se le está insertando un gen. Y ya este virus modificado, cómo ya después se va a introducir en las células del paciente y cómo ya una vez que están dentro este virus con el gen en las células del paciente, cómo estas células se van a modificar genéticamente y una vez modificadas van a ser inyectadas al paciente. Y ya una vez ya que están las células modificadas genéticamente en el paciente, se van a producir las proteínas o hormonas necesarias o deseadas. Para el desarrollo de la terapia génica hay que tener en cuenta diversos factores. Hay que saber cuál es el tejido diana, es decir, el que va a recibir la terapia, si es posible tratar in situ el tejido afectado, saber cuál es el vector adecuado, la eficacia del gen nuevo y saber qué respuesta tendrá el órgano o tejido hospedador con la entrada del gen modificado. Como se mencionó anteriormente, los vectores van a ser el medio que ha sido modificado genéticamente para administrar el gen. Por lo tanto, hay ciertas características que deben tener. Deben ser reproducibles y estables, permitir la inserción del material genético, reconocer y actuar sobre células específicas, poder regular la expresión del gen terapéutico, carecer de elementos que induzcan una respuesta inmune y ser inocuo, o que sus posibles efectos secundarios sean mínimos. Los vectores pueden ser virales o no virales. Vectores virales. Actualmente los virus constituyen la forma más eficaz de transferir genes terapéuticos al interior de las células diana y son los más utilizados en terapia génica. Se agrupan en retrovirus, adenovirus y adenoasociados. Los retrovirus solo se pueden integrar en células con capacidad para replicarse, lo que restringe su uso. Se pueden desarrollar en grandes cantidades y su expresión en la célula hospedadora se mantiene durante largos periodos de tiempo. Los adenovirus transfieren de forma muy eficaz el material genético a un elevado número de células y tejidos, aunque el hospedador parece limitar la duración de la expresión del nuevo material genético. Los virus adenoasociados son capaces de expresarse a largo plazo en células que no se dividen. Son virus no patógenos y por lo tanto no aparecen respuestas inmunes y además son pequeños. Por otro lado tenemos los vectores no virales. Está el bombardeo de partículas, el cual constituye una técnica efectiva de transferir genes tanto in vitro como in vivo. Estas partículas son disparadas hacia el tejido y otra alternativa es la inyección directa del ARN o ADN dentro del tejido deseado. Es un método económico y un procedimiento no tóxico. Como desventaja, la expresión de genes dura un corto periodo de tiempo. Un problema que se plantea con las técnicas anteriores es que el vector alcance realmente su objetivo y no quede diseminado por todo el organismo. Por ello existe un procedimiento que consiste en introducir junto al material genético que queremos transferir moléculas que puedan ser reconocidas por los receptores de las células diana. La terapia génica puede ser aplicada mediante diferentes estrategias. Estrategia in vivo. Agrupa las técnicas en las que el material genético se introduce directamente en las células del organismo sin que se produzca su extracción ni manipulación in vitro. Es por medio de inyecciones. Estrategia ex vivo. La manipulación genética ocurre fuera del organismo, en un tubo de ensayo. En este caso se extraen las células del paciente, se cultivan en el laboratorio, se les introduce el gen terapéutico y se reinfunden en el paciente. Se puede tomar sangre, médula ósea u otro tejido del paciente. El método de introducción de un gen terapéutico dependerá del tejido diana y del objetivo de la terapia.
Aquí les quise presentar el caso de la Luxturna, la primera terapia genética administrada directamente aprobada recientemente por la FDA para tratar a pacientes con un tipo hereditario de pérdida de la visión que puede causar ceguera, la distrofia retiniana asociada a la mutación RPE65 bialélica. Los portadores de esas mutaciones tienen una mutación en ambas copias de un gen particular, una mutación paterna y una materna. El gen RP665 proporciona instrucciones para producir una enzima que es esencial para la visión normal. Las personas que padecen esta enfermedad experimentan el deterioro progresivo de la visión con el tiempo. ¿Y cómo funciona? Pues bien, Luxturna funciona transmitiendo una copia normal del gen RPE65 directamente a las células de la retina. Estas células luego producen la proteína normal para restaurar la pérdida de la visión del paciente. Luxturna utiliza un virus adenoasociado como vector para transmitir el gen RPE65 humano normal a las células de la retina con el fin de restaurar la visión. El tratamiento con Luxturna debe administrarse solo a pacientes que tienen células retinianas viables. El tratamiento debe realizarse por separado en cada ojo, con al menos 6 días de separación entre los procedimientos quirúrgicos. Se administra mediante inyección subretiniana. A continuación les presento una representación gráfica de cómo se administraría esta terapia génica. Como se puede observar, se realiza una inyección subretiniana que contiene los vectores con las copias correctas del gen, los cuales serán depositados en la retina para que se fabriquen las proteínas de manera adecuada. Las ventajas y desventajas de la terapia génica. Ventajas: tiene la capacidad de reemplazar genes defectuosos. Promete un gran potencial sin explotar. Puede ayudar a curar enfermedades. Va directamente a la raíz del problema mediante la transferencia de la versión correcta de un gen defectuoso, que es el que está causando la enfermedad. Desventajas: dificultad de dirigir el material genético específicamente a aquellas células o tejidos donde hace falta que el gen ejerza su función. Puede dañar el conjunto de genes, modificaría las capacidades humanas y tiene el potencial de dar lugar a otros trastornos. Se pretende buscar mejoras en la eficacia de la transferencia de los genes a las células diana, mejoras en la expresión del gen introducido. Los esfuerzos se centrarán en nuevas áreas de aplicación de la terapia génica, en la identificación y utilización de nuevos genes de resistencia, en la inmunización intracelular con genes terapéuticos para su utilización en inmunoterapias adoptivas y para comprender mejor la biología de la replicación y el empaquetamiento de los vectores virales. Para concluir, la terapia génica constituye una oportunidad única para transformar los conocimientos adquiridos en la investigación básica en aplicaciones clínicas. Aunque es un campo con potencialidad creciente que aún se encuentra en desarrollo, el número de ensayos clínicos se incrementa constantemente. Sin embargo, es preciso recordar que las aportaciones en la medicina habitualmente vienen de sumar nuevos avances a los ya existentes. En ese sentido, la terapia génica solo complementará los tratamientos actuales en vez de reemplazarlos. Es así como estas nuevas estrategias ya están empezando a ser empleadas con éxito en el tratamiento de múltiples enfermedades hereditarias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a tu compañera, Ana Valeria. Te pido que prendas tu cámara y a los demás que les surgieron dudas durante la presentación. Adelante, ¿no? Con las preguntas. Adelante, Alejandro. Hola Valeria, me gustó mucho tu presentación. Me quedó una pequeña duda. Como mencionaba nuestra compañera Carmen, hay vacunas en las que utiliza ADN y ARN. Entonces, me quedó la duda si es como un tipo de terapia génica también. Sí, de hecho, se habló de la inyección directa, que es un método de cómo, ay, perdón, me puse nerviosa. Es un tipo de vector no viral. Entonces, lo que sucede es que cuando la inyección se hace de manera directa, pero tienes que usar un plásmido o un vector, es un vector, vaya, no puede ser de manera directa totalmente, pero sí es una terapia génica. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Adelante con otra pregunta. Adelante, Anaí. Hola, Vale. Yo tengo dos preguntas. La primera es que si existe alguna edad idónea en la cual puedan aplicar la terapia genética o depende mucho de la enfermedad.
Bueno, esa es una muy buena pregunta. No te podría contestar tal cual, pero, o sea, viendo los casos ya que han habido ya anteriormente, de hecho los mencioné, se trataron a bebés de, creo que, no me acuerdo cuántos meses, pero se trataron a bebés de, creo que de 2 meses a 11 meses. Entonces, creo que no hay así como una edad específica, no más que nada sí va a depender mucho de la enfermedad que se quiera tratar. Y mi otra pregunta es, hablaste de que hay mutaciones que son a nivel somático. ¿El paciente se tiene que estar inyectando cada cierto tiempo la terapia genética o cómo funciona para que sus células adquieran esa mutación? Pues, por ejemplo, hay unas en que se hacían en las células, o sea, hay estudios donde ya se usan las células madres para evitar que se sigan haciendo como el tratamiento. Porque sí, o sea, al ser células somáticas, sí se tiene que volver a repetir el tratamiento cierto determinado tiempo para que pues surja su efecto, por así decirlo. De hecho, en el caso de la niña, así fue. No fue, o sea, sí se curó, entre comillas, pero tuvo que seguir el tratamiento hasta que ya como que se pudo decir que se curó. Ah, ok, gracias. Muchas gracias, Anaí. ¿Alguien más? El tema está bastante interesante y Ana Valeria se nota bien preparada, así que adelante con las preguntas. Nadie. Me voy a tener que preguntar yo. A mí no me quedó muy claro, ¿no? O sea, principalmente la terapia génica es para el tratamiento de enfermedades de origen genético, ¿no? Y mencionabas que, por ejemplo, si alguien que recibe el tratamiento por terapia génica, obviamente se busca que mejore su condición, pero esta persona al tener ese gen, la posibilidad de poder transmitírselo a las siguientes generaciones disminuye, aumenta, se nulifica. ¿Qué pasa con eso? Disminuye, o sea, creo que una vez que, según leí, no se transmiten de manera hereditaria. O sea, una vez que tú aplicas la terapia, es a la persona. O sea, si la persona tiene descendientes, los descendientes van a seguir padeciendo la enfermedad, no van a tener ya el gen como corregido, por así decirlo. Si esa fue la pregunta, creo que eso fue lo que pregunté. O sea, imagínate, alguien que recibe terapia génica, posteriormente tiene hijos, o sea, los hijos que tengan o los nietos van a tener mayores posibilidades, menores posibilidades, o no van a tener posibilidades de poder desarrollar una enfermedad de tipo hereditario. Según yo, o sea, por lo que leí, es independiente. O sea, si la persona ya tuvo el defecto del gen, aunque ya se haya tratado y se haya corregido, pues ahora sí que el defecto va a seguir, por así decirlo, se va a seguir transmitiendo a sus hijos. Ok, perfecto. ¿Ninguna pregunta más? Muchas gracias. Tengo una pregunta. Adelante, Bárbara. Perdón. Es con respecto a la diabetes. Es que pasa que, no sé si has escuchado que la diabetes, pues, o sea, si tienes familiares diabéticos, aumenta la probabilidad de que tengas, de que desarrolles diabetes. Mi pregunta es de que si la terapia génica se puede utilizar como un futuro tratamiento para la diabetes. De hecho, si no me equivoco, la diabetes es un tipo de terapia enfermedad poligénica. Entonces, hasta ahorita no se tiene como que bien establecido una terapia génica para tratar pues ahora sí que la enfermedad que afecta a varios genes. Puede que sí, muy bien en el futuro ya se logre tratar, pero por el momento al menos se desestima este tipo de terapias. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Y pues con esto concluimos la clase el día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los expositores que hicieron un buen trabajo. De igual manera, las siguientes presentaciones espero que pues, se vayan preparando, ¿no? Ya vieron que hay presentaciones bastante interesantes y igual les voy invitando para que hagan más preguntas, ya sea aquí a nivel presencial o igual en el foro, ¿no? Hay muchos que prometieron compartir y no compartieron nada, incluyéndome. De igual manera, a los siguientes expositores, pues sí les voy a pedir que su presentación lo suban en formato video.
O sea, una vez que acaben su presentación en PowerPoint con las grabaciones, al momento de guardar, guárdenlo como MP4, si no me equivoco. ¿Para qué? Para que sea más fluida en el momento de las clases. De igual manera, ya se subió la tarea para esta semana. Van a tener 10 días para realizarlo. Está bastante sencilla. Es un cuadro comparativo entre todos los tipos de fármacos que vimos a través de esta unidad. Así que ahí está con las instrucciones. Está bastante sencillo. Así que tienen 10 días para ir trabajando poquito a poco. La información la pueden obtener de las presentaciones. Creo que todos tienen acceso a los videos para que los vayan guardando y también vayan revisando cada una de ellas para a partir de esas presentaciones sacar la información correspondiente. Sin más por el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo anterior? Y de igual manera, algunas personas que subieron su tarea anterior de ADN recombinante, creo que no apretaron y lo dejaron en formato borrador. Por favor, si ya les llegó la notificación de su calificación, que revisen, ¿no? y que suban su tarea. Y que antes de realizar la siguiente entrega, pues revisen que se haya enviado correctamente. Bueno, pues, Maestro, sí, te escucho. la tarea que había comentado que ya se subió, ¿es de las 4 exposiciones que vimos hoy? ¿O entran más? No, son las exposiciones que vimos a partir de hace 2 semanas, que son los tipos de fármacos. Esa es la tarea que se va a realizar esta semana. Es un cuadro comparativo, es como un resumen muy breve de cada uno de las presentaciones que vimos, ¿no? Esa es la tarea. Y la anterior fue el ADN recombinante. Maestro, ¿Te escucho? había dicho que íbamos a hacer resúmenes con respecto a cada presentación, ¿no? A cada tema. O no, no sé si no entendí bien, y era, los resúmenes en sí vienen siendo las tareas que nos está poniendo. No, ese sí, esa es aparte, ¿no? Ese va a ser la tarea final. La tarea final va a ser un resumen de todas las presentaciones, pero ese es un cuadro comparativo, es algo más sencillo, ¿no? Entonces, las columnas es solo poner el nombre o tipo de biofármaco, poner, si mal no recuerdo, Más que nada palabras clave, ¿no? más palabras clave, más resumido, más esquemático, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas, desventajas, que nombren a uno, cuáles son ese que nombren, cuál es su mecanismo de acción? Ese es bastante breve, ¿no? Esa es la tarea de esta vez, que les va a servir más o menos para que vayan repasando todas las presentaciones y tengan una idea para poder armar la tarea final. La tarea final, pues todavía falta bastante, ¿no? Ya la entregarán hasta por ahí de enero. Y antes de salir de vacaciones, pues ya les daré todo el archivo con las instrucciones correspondientes. Y si quisiéramos en su caso adelantar alguno de los resúmenes, podríamos solo, ¿qué tan específico debemos ser? O sea, ¿es en Word? ¿Se haría en Word o cómo van a ser los resúmenes? Sí, sería en Word. Pues en este caso, si algunos quieren empezar a adelantar, pues voy a terminar el documento para poder compartirlo con ustedes y puedan adelantar, ¿no? Esta tarea final. Que les comento que sería hasta enero, pero pues, si ya no hay más preguntas. Está bien, sí, no le estoy metiendo presas, eso sí, pero gracias. Recuerden que el chat está, pueden mandar un mensaje personal en el chat, y pues a la brevedad yo trataré de contestarles. Sin más por el momento, les deseo una muy bonita tarde y provecho a los que no han comido. Nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buen fin. Buenas tardes. Gracias.